Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Hace algún tiempo, varios hermanos, en más de alguna ocasión nos decían, pero ¿por qué leíamos poco el Apocalipsis? Hoy ya se van a aburrir de tanto Apocalipsis, quizá. Pero vamos a terminar esta mañana, hermanos, que vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a terminar el mensaje de las 7 iglesias. Vamos a completar la conclusión que iniciamos la semana pasada cuando hablamos del misterio de Cristo y las iglesias, el misterio de Cristo y la iglesia. Esta mañana, para cerrar, hermanos, vamos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Nuestro texto va a ser el versículo 13, 14 y 15. Del 13 al 15. Vamos a poner el título ahí en la pantalla de una vez. Versículo 13 al 15. Vamos a hablar ese tema, el juicio de Cristo a las iglesias. Yo creo que pega bien, como dicen, porque esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. Y cuando tomamos la cena del Señor, hermanos, estamos recordando y afirmando que el juicio sobre nosotros ya fue hecho, ¿verdad? Ya Cristo pagó por nuestros pecados y nosotros creemos eso. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él lo sufrió en la cruz. Por eso fue tan drástico, dijéramos, ¿verdad? Fue Dios Padre que castigó a su Hijo en la cruz, no por sus pecados, pero por nuestros pecados. Y cuando tomamos la cena del Señor, eso es lo que estamos recordando. Vamos a leer desde el versículo 12, Apocalipsis 1:12. Dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz, dice, como estruendo de muchas aguas. Padre, esta mañana al meditar en tu palabra, Señor, haznos ver, Señor, por un lado tu gran amor, pero por otro lado, Señor, tu gran severidad. Señor, que tú eres santo y eres juez justo, el juez justo de toda la tierra. Padre, esta mañana al tomar la comunión, Señor, nuestros corazones se puedan llenar de una profunda gratitud, Señor, por tu obra, por tu salvación, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor, derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por estar juntos esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en nuestro texto Cristo se revela como juez en medio de la iglesia. Les voy a leer 2 versículos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se revela, se muestra como el juez de toda la tierra. En Génesis 18:25, ¿se recuerdan cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra? El Señor dijo: no voy a hacer nada, no haré nada sin decírselo a mis santos profetas. Y él fue y habló con Abraham. Y cuando le contó a Abraham lo que él iba a hacer, Abraham se acordó de que su sobrino Lot, a quien él amaba, vivía en esas ciudades. Y entonces Abraham comenzó a porfiar, ¿verdad? A discutir con Dios y a decirle: pero Señor, si hay 50 justos, ¿tú vas a destruir esa ciudad? Pero resultó que no habían 50 justos. Y si hubieran 40,
y si hubieran 30, si hubieran 20, bueno, y así sucesivamente, pero solamente había un justo y el Señor llevó a cabo su juicio. En esa conversación, Abraham le dice estas palabras en Génesis 18:25 al Señor, le dice, lejos, le dice, de ti el hacer tal, le dice, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca le dijo, tal hagas. El juez, y así le llama Abraham, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? En Jeremías 25:31, el profeta Jeremías usa palabras similares para con Dios. Dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es, dice Jeremías, el juez de toda carne. Él es el juez de todas las naciones. Él es el juez de toda carne, de toda persona, de todo hombre, de toda mujer, de todo grande y pequeño. Dice, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Pero veamos nuestro texto, hermanos, en los versículos 14 y 15. En primer lugar, Cristo se revela aquí como el juez de todo. El Antiguo Testamento menciona, vuelvo y repito, a Dios como juez. Pero Cristo se está revelando aquí en nuestro texto, en Apocalipsis, como el juez de todo. Porque Él, como ya dijimos, es el Padre. Él es Dios hecho carne, es Dios hecho hombre. Y Él se revela aquí como el juez de todo, el juez de las naciones, el juez de toda carne, el juez de toda criatura. Él se revela aquí en el versículo 14 y 15. Él juzgará al mundo, pero Él también juzga ahora a las iglesias. Entonces dice 4 cosas aquí en estos 2 versículos acerca de Él. En primer lugar, dice su cabeza, dice, y sus cabellos, ¿cómo son? Blancos, dice, blancos, blancos. ¿Cómo qué? Como la lana, como blanca lana y como nieve. Nosotros como no cae nieve aquí, hermanos, nos cuesta, ¿verdad?, entender eso. Pero sus cabellos son blancos como la lana, como blanca lana y como nieve, dice, sus cabellos. ¿De qué nos habla eso, hermano? Quiero pedirle al hermano si nos pone en la pantalla Daniel capítulo 7, versículo 9, para ir ahí rápido. Daniel capítulo 7, versículo 9. O sea, este color blanco que dice aquí Juan, en realidad no se refiere tanto al color en sí, hermano, sino a una luz resplandeciente e impecable. Daniel capítulo 7 versículo 9 habla de esto cuando él tuvo aquella visión. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Él es el anciano de días que vio Daniel. Jesús es el anciano de días. Él es el que tiene los cabellos como blanca lana, como nieve, y cuyo vestido era blanco como la nieve, tal como lo acabamos de leer aquí, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y dice un río, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto nos está hablando del juicio de Dios, del juicio final. Y Cristo se revela como aquel que va a juzgar todas las cosas. Él es el anciano de días. Amén, hermano. Él es ese anciano. Pero el color blanco es el resplandor, hermanos, impecable de la luz. Es el reflejo, es el resplandor de su perfecta santidad, que se sienta en su trono para juzgar a toda criatura, según lo que está escrito en los libros. Daniel lo vio también, como lo ve Juan aquí. Luego dice que sus ojos son como llama de fuego,
como dos rayos láser. Los ojos del Señor, exaltado, resucitado, atraviesan todas las apariencias para poder mirar y examinar cada una de las iglesias. Él va a examinar, acuérdense, hemos hablado de eso, Él va a examinar a cada iglesia. Y ese va a ser el mensaje en el capítulo 2, ¿verdad? Que hemos venido viendo. Él va a examinar cada iglesia local en lo profundo de su ser, y sus ojos son como dos rayos láser que van a penetrar hasta lo más interior. Como dijo Jesús, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Todo va a ser manifestado, todo va a ser puesto en evidencia. Todo va a ser traído a la luz por el juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso sus cabellos blancos, sus ojos como llama de fuego. Y luego dice el versículo 15 que sus pies, dice, semejantes a bronce bruñido. Hermanos, sus pies nos recuerdan al altar del holocausto, allá en el tabernáculo, en el templo, donde se sacrificaban las víctimas por el pecado. El altar del holocausto, ¿verdad? Era como una parrilla, dijéramos, más o menos, ¿verdad? Era una parrilla de bronce, forrada, enchapada de bronce. Entonces, en esa parrilla, en ese altar, en el altar del holocausto, cuando venían los israelitas y traían sus corderitos, traían sus animales para ofrecerlos por sus pecados, entonces ahí eran puestos los animalitos, ¿verdad? Y eran consumidos por el fuego del altar del holocausto. Entonces, sus pies como bronce bruñido nos recuerdan el altar del holocausto enchapado de bronce. Y es una clara referencia al juicio contra el pecado, al juicio contra el pecado. Y Él se mueve en medio de las iglesias locales para ejercer toda disciplina y escarmiento necesario en las iglesias para que las iglesias sean corregidas. Amén, hermanos. Miren Hebreos capítulo 10. Deje una ceñita ahí. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 30. Quisiera que leamos esto. Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31. Dice el escritor a los hebreos, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, dice en otra ocasión, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero eso lo dice después de decir que el Señor juzgará a su pueblo, a la iglesia, al pueblo suyo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, Él se está revelando como el que va a juzgar, como el anciano de días. Él se está mostrando como el que lo escudriña todo y por eso puede hacer un juicio correcto. Sus ojos son como llamas de fuego, lo escudriña, mira lo profundo, nada se escapa delante de Él, todo sale a la luz delante del Señor. Y Él va a hacer el juicio, Él va a juzgar el pecado. Así se está mostrando el Señor. Y por último, en el versículo 14, dice que su voz es como estruendo, versículo 15, perdón, su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces vean el cuadro completo, ¿verdad? Su voz. Juan compara la voz que él escucha con un sonido que él estaba acostumbrado a oír en la isla de Pasmos. Si usted ha estado en una isla o en un arrecife, ¿verdad? Cuando golpean las olas, las rocas en la costa, Juan estaba familiarizado con ese sonido, con el golpe de las muchas aguas en las rocas en la isla de Pasmos donde él estaba preso. Pero eso hace referencia a su voz de autoridad irresistible. La voz del Señor
es de una autoridad irresistible. Es la voz condenatoria del juez que dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces vean el cuadro completo. Es el Señor Jesús, dice: yo soy el anciano de días. Yo soy el que me voy a sentar en el trono para juzgar a todas las naciones, a toda criatura, a toda carne. Y lo voy a hacer de una manera justa, de una manera correcta, porque mis ojos no solamente ven lo exterior, no solamente ven las apariencias, sino que mis ojos miran lo profundo del corazón. Y yo voy a juzgar el pecado. Y voy a emitir un juicio, voy a emitir un veredicto, dice el Señor. Esa es la forma en que Él se está refiriendo. Bueno, esta mañana cantamos el Salmo 29 y quisiera leerles aquí rápido un par de versículos. Cantamos hoy en la mañana al inicio del culto, Salmo 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Y usted puede leer todo el Salmo que habla de eso, de la voz como muchas aguas, como estruendo de muchas aguas. Entonces Jesús se revela como el juez de todo. Él es el juez de todo. Amén. Número 2, Cristo es el juez que vendrá. Él está aquí en nuestro texto. Él ha resucitado, ¿verdad? Jesús ha resucitado. Él se ha sentado en el trono. Él reina ahora, Jesús reina, Él es el Señor exaltado. Y se le revela a Juan como el que va a juzgar todo, pero se le revela como aquel juez que ha de venir, el juez que vendrá. Él es el juez que vendrá. Mire en Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, versículo 22. Y vamos a poner en la pantalla Romanos 2:16. Romanos 2:16. Cristo es el juez que vendrá. Él se revela aquí como el juez de todo y por tanto Él es el juez que vendrá. Cristo vendrá como juez. Él va a venir como Salvador, pero Él va a venir como juez también. Él va a venir a juzgar todas las cosas. Estamos hablando del futuro ahora. El Padre, dice aquí Juan capítulo 5, versículo 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. El Padre eterno, el Dios eterno, el Dios Padre que en el Antiguo Testamento es conocido como el juez de toda la tierra, dice Jesús que el Padre le ha dado a Él, al Hijo, todo el juicio. Él le entregó al Hijo todo el juicio. Por eso mire, dice Romanos 2:16 ahí en la pantalla. En el día, dice, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día en que Dios, dice, juzgará ¿por quién? Por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces el Padre le ha entregado a Jesucristo todo el juicio. Y un día Él nos va a juzgar a todas las personas, a toda criatura va a ser juzgada por Jesucristo. Él ha recibido ese derecho, esa capacidad. Él es el juez que ha de venir a juzgar todos los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Alguna vez vimos novelas, ¿verdad? Y en las novelas casi siempre al final sale a luz todo, ¿verdad? Y eso es lo bonito, ¿verdad? En las novelas. No ven novelas ustedes, hermano. Se me quedan así bien serios. ¿Ah? ¿Nunca han visto novelas? Una de las cosas bonitas de las novelas es que al final de las novelas todo sale
a luz. Y uno se alegra por eso, ¿verdad? Ay, sí, dice usted. Ay, esa mujer tan mala que era, ¿verdad? Está bueno que la descubrieran. Bueno, cuando el Señor venga, hermanos, Él va a sacar a luz todas las cosas. La última semana de clases, que la semana antepasada, estuve con los niños de tercer grado en la escuela. Me invitó los maestros de tercer grado y estuve en una sesión de preguntas y respuestas. Y entonces una de las preguntas que me hicieron los niños fue esta. Me dijeron, pastor, me dijeron, y cuando el Señor venga y Él va a sacar a luz todo, me dijeron. Sí, les dije. Ay, dijeron ellos. Los niños, ay, dijeron. Sí, todo va a salir a luz. Ahora, ¿cuándo acontecerá este juicio? Según de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, cuando Jesús regrese por segunda vez, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Él se manifieste y su reino venga a establecerse en esta tierra, Él va a venir y va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él regrese por segunda vez. Ahora, quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 12, porque aquí vamos a ir entrando al punto, al meollo de lo que con la ayuda del Señor quisiera que tomáramos para nosotros especialmente esta mañana. Vamos a Eclesiastés capítulo 12 y lo que hemos estado viendo en nuestro texto en las 7 iglesias. Aquí vamos a ir entrando ya al punto medular de este mensaje. ¿En base a qué se realizará este juicio divino? Porque, hermanos, un juez debe de juzgar. Aquí hay varios abogados, ¿verdad? Un juez debe de juzgar por las pruebas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que le llaman? Pruebas documentales o pruebas testimoniales. Aquí está mi hermana, ayúdenme. Pruebas testimoniales o pruebas documentales, pruebas científicas. El juez, para poder emitir un juicio cabal, debe de juzgar por pruebas. No va a juzgar por lo que dijo la señora de la colonia, más que si es la más chambrosa de la colonia. Imagínense si el juez juzga por lo que dice la señora chambrosa de la colonia. Está serio, ¿verdad, hermano? Dios, ahí sí Dios nos guarde, con Dios me libre, hermano. Entonces un juez debe de juzgar por las pruebas que se le presentan para que su juicio sea justo, sea cabal, sea imparcial. El juez no puede juzgar por las apariencias, por suposiciones, por sentimiento. Yo pensaba que usted había sido, fíjese. No puede ser, porque entonces su juicio sería equivocado. Entonces el juez debe de juzgar por las pruebas. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Al final del libro de Eclesiastés, dice Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14. ¿Por qué dice? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice, Dios traerá, ¿qué, hermanos? Toda obra a juicio. Dios va a juzgar a cada persona por sus obras. Pero aquí es donde a veces se confunden las personas. Y la religión confunde a las personas porque no leen la Biblia. ¿Verdad? Que es lo que estamos celebrando al recordar los 500 años de la Reforma Protestante. Estamos recordando
de que la Biblia se volvió a leer en la iglesia. Estamos recordando que la Biblia volvió a estar en las manos de los hermanos. Estamos recordando que la Biblia vino a iluminar no solamente a la iglesia, pero al mundo entero, y el mundo fue transformado con la Reforma Protestante. Vino el periodo de la iluminación y de todas estas cosas maravillosas. El hombre fue liberado, las personas fueron liberadas a pensar, a crear, a inventar nuevas cosas. ¿Por qué? ¿De dónde vino todo eso? Del redescubrimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios libera a las personas. La palabra de Dios libera nuestros corazones, nuestras mentes. La palabra de Dios nos hace libres, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, eso estamos recordando. Entonces, pero la gente se confunde por las malas enseñanzas a veces que han oído, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica, especialmente en nuestro contexto, sé que le han enseñado a la gente, es una doctrina católica, de que por las obras las personas van a ser salvas. Entonces la persona piensa: mis obras, dice, bueno, voy a hacer un recuento de mis obras. No, dice, son más las obras buenas que las obras malas. Dios las va a poner en una balanza. Las obras buenas mías van a pesar más y yo voy a ir al cielo, dicen. Imagínate qué obra más grande que aguantar a mi suegra. Dice. ¿Qué obra más grande aguantar a este hombre? Aguantar a esta mujer, aguantar esto. Y entonces la gente, y todos tenemos que aguantar un montón de cosas, ¿verdad? Si por aguantar fuera, todos nos vamos a ir al cielo, hermano. Porque todos aguantamos un montón de cosas en esta vida, ¿verdad? Otros dicen: no, dice, yo, esta enfermedad o esta prueba, todo lo que he sufrido en mi vida, dice, tanto que he sufrido, ya yo me voy a ir al cielo cuando muera, dice, ya pagué yo aquí. En vida he pagado todo ya pagué, viera yo cómo he sufrido, he sido una mujer sufridísima, he sido un hombre sufridísimo. Y yo ya sufrí tanto que voy a irme al cielo, dicen las personas. Entonces ese es un error. Él dice nos va a juzgar por las obras, dice. Ahora, hablemos un poco de eso, el resto del sermón. Miren Apocalipsis, vamos a Apocalipsis en el capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Ya leímos en Daniel, pero leamos aquí estos dos versículos nada más. No vamos a entrar en todo el detalle del juicio final, pero leamos estos dos versículos. Juan dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El trono es blanco también porque es la misma luminosidad del que se sienta. Los cabellos, el vestido, el trono, todo es como blanco, blanco puro, porque se ha sentado el santo Dios, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de todos sus beneficios. El Dios santo, el Dios perfecto, el que nos va a juzgar, está en su trono. Y todo huye delante de Él porque es tal el impacto, está la santidad, está la perfección de Él. Es tal el impacto que Él ocasiona que todo huye delante de Él. Él es el Señor. Y dice que vi a los muertos, porque Él juzgará a los vivos y a los muertos, dijimos ya. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Porque los vivos van a ser llevados directos al juicio. Tiene que venir a la serie de los miércoles del Apocalipsis para que vea cómo es que los vivos van a ser llevados al juicio de Dios.
Entonces, dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces el Señor no va a juzgar por lo que dice, por las apariencias, no, Él va a juzgar por nuestras obras, por nuestras obras. Y en esos libros está registrado todo. Va a sacar a luz todo lo oculto de los hombres, porque ahí está registrado, en esos libros está registrado todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, nuestras intenciones, todo, absolutamente todo está registrado en esos libros. Y cuando usted y yo, cuando nos presentemos delante de Dios para dar cuenta de nuestras vidas, de nuestras obras, entonces los libros van a ser abiertos y va a encontrarse ahí el capítulo de fulano de tal, sutana de tal, María tal, Jaime tal, Juan tal, Juana tal, etcétera. Ahí el capítulo de cada uno, ahí va a estar. Entonces, hermanos, hay básicamente dos tipos de jueces, ¿verdad? El juez que juzga para condenar o para liberar. Los jueces que están en los tribunales de justicia, ¿verdad? Esos son un tipo de juez. ¿Cómo se llama? Jueces terrenales. Pero los otros también son terrenales, los que les voy a mencionar ahorita. Pero son los jueces que juzgan para evaluar o premiar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en las disciplinas deportivas, dice, ahí están los jueces, dice. Pero esos jueces no son para condenar a nadie, ¿verdad? Sino que esos jueces están evaluando a los competidores para ver quién va a ganar, que van a calificar a cada uno de los competidores y son los jueces que están allí. Entonces están los jueces que son para condenar, para juzgar, para liberar a alguien, pero están los jueces como en los deportes que están juzgando para ver quién gana, quién lo hace mejor, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos tipos de juicios, dijéramos. Y Cristo, hermanos, es el juez de toda la tierra y él hace ambas funciones. Él, como acabamos de leer, juzga al mundo para condenar o para liberar. El juicio del gran trono blanco, como se le conoce, es un juicio para condenar o para liberar. Después de ese juicio, las personas van a ir al infierno o van a ser liberadas del infierno. En ese juicio, ahí las personas, nadie va a ir al infierno sin antes recibir un justo juicio. Todas las personas van a recibir un justo juicio y van a ser condenadas ahí o liberadas ahí por el Señor. Pero hermanos, como si usted sigue leyendo ahí, usted bien sabe que la Biblia dice que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios. Nadie va a poder por sus propias obras ser justificado, o sea, ser absuelto, ser considerado como inocente. Nadie puede eso. La ley, la maldición de la ley, fuimos liberados de ella en la cruz del Calvario. Ni una sola persona, ni aquí ni al otro lado del mundo, podrá ser liberada aquel día por sus propias obras. No importa que en su propio concepto sus obras buenas son más que las malas. No importa si en su propio concepto ha sufrido tanto que merece ir al cielo. No, la Biblia dice que nadie va a ser justificado delante de Dios por sus propias obras. Ese juicio va a condenar, dice el pasaje, que los que no estaban inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Fueron lanzados al lago de fuego. Y la voz del juez va a ser como
como aguas tumultuosas y espantosas, cuando el juez diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, vayan al lago de fuego, preparado para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que no creyeron el evangelio, que no vinieron a mí, dirá el Señor en aquel día. Entonces, si usted está esta mañana aquí, no puedo seguir adelante sin recordarle y sin invitarle que usted pueda venir esta misma mañana, en este mismo instante, a los pies de Cristo. Venga a los pies del Señor y dígale: Señor, sálvame. No quiero confiar en mis propias obras, quiero confiar en tu obra. Por eso Cristo vino, por eso Cristo murió, por eso hoy esta mañana vamos a tomar la cena del Señor, vamos a celebrar. La cena del Señor es una celebración, es una fiesta a través de la cual recordamos precisamente esto que estamos hablando, de que por nuestras propias obras no podíamos y no podríamos ser salvos, pero que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y que la sangre que Él derramó y el sacrificio que Él ofreció en la cruz fue suficiente para que pudiéramos nosotros recibir acceso al cielo. Y si usted está aquí esta mañana y usted no le ha entregado su vida a Cristo, de corazón, de verdad, esta mañana dígale: Señor, sálvame, perdona mis pecados. Señor, no quiero seguir pensando de la misma manera, pensando que hay otra forma, que hay otro camino para yo poder ir al cielo. Señor, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora y que te necesito a ti, que necesito la sangre que tú derramaste en la cruz. Necesito que tú la apliques en mi corazón. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo me reconozco pecador, pecadora, y te necesito, Salvador. ¿Habrá alguien esta mañana que diga: yo necesito a Cristo? ¿Hay alguien esta mañana que dice: yo necesito al Salvador? Ese es el caso de aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Pero para los que ya le entregamos nuestra vida a Cristo, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, y vamos a ir a la última parte de este mensaje. Cristo es ahora el juez evaluador de la iglesia, de las iglesias. Cristo es el juez evaluador de las iglesias. Y por eso le agrego ahí esa otra palabra, evaluador, para hacer una diferencia. Cristo es el juez que vendrá para salvar o para condenar. Amén, hermanos. Estamos claros ahí, ¿verdad? Él va a juzgar las naciones. Él es el juez de toda carne. Él es el juez de toda carne. Él va a juzgar a todas las naciones, a toda persona, a toda criatura. Él la va a juzgar. Y ese juicio final que leímos en Apocalipsis 21, entonces Él va a juzgar a las personas para condenarlas o para liberarlas. Pero Cristo, hermanos, va a juzgar a las iglesias, no para condenarlas, no para mandar al infierno. Por eso dice juez evaluador, para hacer la diferencia. Hoy vamos a hablar como los jueces cuando juegan. Amén. Vamos a hablar como Cristo como juez evaluador de las iglesias. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque si usted de verdad es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted no va a ir al infierno. Es una promesa del Señor. Amén. No hay manera de que un creyente vaya al infierno. Un verdadero creyente, porque hay muchos que no son creyentes, por eso viven como viven. Pero un verdadero creyente no hay manera que vaya al infierno.
porque ya Cristo pagó por él. No puede, ya Cristo se va a echar para atrás. No, él es fiel y justo. Él no puede retractarse, él no puede mentir. Su salvación es segura, su salvación es eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo. Yo les doy vida eterna. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, lo que recibimos fue vida eterna. ¿O no recibimos eso, hermano? Vida eterna. Ahora, esto, algunas personas interpretan mal la palabra y ocupan esto como una licencia para pecar. Entonces yo quiero hacerles ver aquí a través de esta última parte la seriedad de tomar esto que estoy diciendo como una licencia. O sea, ningún creyente verdadero tiene esa actitud, pero no deberíamos nosotros ser tentados por Satanás para tomar la enseñanza o la doctrina de la seguridad de salvación como una excusa para pecar, porque nos va a ir muy mal, hermanos. Nos puede ir muy mal si nosotros ocupamos eso como una licencia para pecar. Según de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice por Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjese, hace una diferencia. El bema, dice el griego, el bema, el tribunal, es diferente al trono blanco. Para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero esto no es para condenar, sino para galardonar a los creyentes. Entonces, si nosotros traemos todo un montón de versículos, más o menos, ¿cómo sería esto? Bueno, todos nos vamos a presentar al juicio del trono blanco, toda persona, usted y yo también. Entonces, solo que cuando digan, ¿quién me presta su nombre? Hermana Gloria Aguat. Entonces, cuando llega la hermana Gloria Aguat ante el trono blanco, ¿verdad? Y se presenta, el primer libro que van a leer, ¿cuál creen que es? El libro de la vida. Y como está en la A, hermano, rapidito la van a encontrar. ¿Qué les parece? Y ahí dice, Aguat, Gloria, aquí está. El rey les dirá, háganse a mí derecha. Y al que no fue encontrado en el libro de la vida le diré, hágase a mí izquierda. ¿Verdad? Entonces en ese juicio es un juicio de separación de la iglesia de lo que no es iglesia. Entonces, primer libro que van a ver siempre, Gloria Watt. Pero si dicen Juan Pérez y va a la P, Pepe, Juan Pérez, no está Juan Pérez, un montón de Juan Pérez que hay, pero ahí no aparece. Le va a decir, hágase. No, antes de decirle hágase a la izquierda, le va a decir, bueno, abran los otros libros, vamos a revisar sus obras. ¿Para qué les cuento, hermano, lo que van a encontrar ahí? ¿Para qué les digo lo que van a encontrar ahí de Juancito Pérez? Desde chiquito, desde que le robaban la alcancía a los papás. Ahí va a estar todo. Todas las mentiras que dijo, todo. ¿Ha visto cuando alguna vez no levante su mano, pero alguna vez lo han encontrado con la mano en la masa, hermano? Es terrible, ¿verdad? Cuando uno ya no puede excusarse y ya no hay manera. Así va a ser ese día. Las personas, cuando se abran los libros de las obras, van a, como dice la Escritura, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Eres inexcusable delante de Dios. Eres pecador, eres culpable y vas al castigo eterno por rechazar el amor de tu Dios. Un Dios que te amó de una manera infinita, pero que tú voluntariamente rechazaste.
Entonces tu pecado fue infinito, tu castigo será infinito, porque es un justo juicio. Pero gloria a God, qué lindo, ¿verdad? En el libro de la vida, hermano. Ahí está el suyo, ¿verdad, hermano? Amén, hermanos. Ahí está mi nombre, hermano. Entonces, gloria a God. Vaya, hermana Gloria, le van a decir, venga por aquí, a la derecha, ¿verdad? Y la van a llevar a otro tribunal, a ese que acabamos de leer, al tribunal de Cristo, al bema de Cristo. Solo cristianos van a ver ahí. Ahí nos vamos a ver, hermano. Gloria a Dios, hermano, qué lindo. Ahí nos vamos a juntar todos. Y ahí va a estar el juez. Pero no el juez como allá, sino como el juez, como el árbitro, que va a decir cuáles son los premios para cada uno, para cada quien. Entonces terminemos, hermanos. Cristo es ahora el juez evaluador de la iglesia. Entonces, si usted mira en el capítulo 2 de Apocalipsis, hay una frase que se repite en las 7 iglesias, y quiero terminar con eso. Es una frase que se repite en todas las iglesias. Le voy a leer, usted sígame, el tiempo se nos acabó. Apocalipsis 2:2. ¿Cómo comienza, hermano? Yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:9, la iglesia, esa fue Éfeso, la iglesia en Esmirna, 2:9, yo conozco tus obras. 2:13, la iglesia en Pérgamo, yo conozco tus obras. 2:19, la iglesia en Tiatira, yo conozco tus obras. La iglesia en Sardis, capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras. Número 6, la iglesia en Filadelfia, 3:8. Yo conozco tus obras, iglesia en Filadelfia. Yo conozco tus obras, iglesia en Éfeso, iglesia en Esmirna, iglesia en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis. Yo conozco tus obras, iglesia en Filadelfia, 3:15. Iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras. Iglesia Oasis de Gracia. Yo conozco tus obras. Hermanos, esta es la única frase que se repite en cada una de las iglesias. Y alude a la verdad que estamos considerando. Él es el juez que examina nuestras obras y nos da a cada uno conforme a ellas. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El mismo Jeremías en el capítulo 32, versículo 19 dice, grande en consejo y magnífico en hechos, hablando de Dios, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, hermanos, Cristo no juzga a las iglesias y a los que estamos en las iglesias por las apariencias, por lo que dice el vecino, por lo que dice el hermano que más nos quiere o por el hermano que no nos quiere mucho. Cristo no nos juzga por lo que dice el pastor o los pastores. Cristo no nos juzga por lo que dicen. Él nos juzga por nuestras obras, por las obras que hacemos. Porque, hermano, las obras son, no estamos hablando de salvación, ¿verdad? Estamos claros. Las obras son las evidencias externas de lo que somos internamente. No estamos hablando de salvación.
Pero estamos hablando de que las obras, nuestras obras, mis obras, hablan de mi fe, hablan y dan testimonio de quién soy yo, mis obras, cómo trato a los demás, qué palabras salen de mi boca, si ayudo, qué hago con mi dinero. Todo eso, hermano. ¿Qué ministerio hago del Señor en esta vida? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Cómo trato a mis clientes? Porque algunos hasta los clientes tratan mal. Y Dios en su gran misericordia todavía le manda clientes. Lo regañan a los clientes. Y todavía llegan los clientes porque Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Ahí se ve la gran misericordia de Dios. Entonces, hermano, por nuestras obras. Y hemos visto cada iglesia, ¿verdad? Las obras de cada iglesia. Y podemos identificarnos, ahí hay para todos nosotros. Y como el Señor dice, si no te arrepientes, te voy a hacer esto, porque te amo. Estamos hablándole a la iglesia. Te vas a enfermar, te va a pasar esto, va a pasar esto otro. Va a venir esto sobre ti porque te amo, dice el Señor. Pero hermano, cosa difícil es caer en las manos del Dios viviente. Y vamos a leer este versículo, Primera de Pedro, capítulo 4, para concluir. Primera de Pedro, capítulo 4. Hermanos, Él nos juzga por nuestras obras. Yo puedo decir que soy un excelente cristiano, hermano. Y yo me los puedo enganchar a ustedes, ¿verdad? No porque ustedes no sean listos. Ustedes son listos, pero usted también me puede enganchar a mí, hermano. Nos podemos enganchar uno al otro, por como dice la Escritura, ¿verdad? Engañando y siendo engañados, dice la primera Timoteo. Así son los hombres, así es el ser humano, engañando y siendo engañado. A ver quién engaña al otro. A ver quién engaña más, ¿verdad, hermano? Así funciona este mundo. Entonces nosotros podemos engañarnos, pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A veces la cosecha se tarda, pero la cosecha va a llegar, va a llegar. Entonces el Señor le está diciendo a cada iglesia, iglesia, yo conozco tus obras y yo te llamo a arrepentirte. O a Filadelfia le dijo, yo conozco tus obras y por eso te voy a abrir una puerta, le dijo, que nadie va a poder cerrar. Y voy a cerrar una puerta que nadie va a poder abrir. Yo conozco tus obras, te voy a abrir una puerta donde tú vas a entrar y vas a pasar por ahí. Yo conozco tus obras, le dijo a la Odisea, que ni eres frío ni caliente. No es por lo que dicen los hermanos, no es por lo que dicen los pastores, es que tus obras muestran que ni eres frío ni eres caliente. Ni eres frío ni caliente. Entonces, dice, te voy a vomitar de mi boca. Imagínense lo que dice el Señor. Y así a cada iglesia, ¿verdad? Yo conozco tus obras, le dijo a Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, pero me has puesto a mí en segundo lugar. Yo no soy tu primer amor. Tú tienes otras cosas más importantes que yo. Y tienes que arrepentirte de eso, dice el Señor. Si no, yo voy a venir y voy a quitar tu candelero. Y así a cada iglesia, yo conozco tus obras. Hermanos, esta mañana vamos a examinarnos, ¿no es cierto? Así dice la palabra al tomar la cena del Señor. Mire, Primera de Pedro 4:17.
Dice, porque es tiempo que, ¿qué, hermanos? Que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, es una cosa espantosa, terrible. Pero dice, es necesario. Porque, hermanos, Dios no es como muchos de nosotros, ¿verdad? Como papás, que andamos corrigiendo a medio mundo y ni a nuestros propios hijos corregimos. No, Dios no es así. Esa era la mentalidad del pueblo de Israel y se equivocaron. Ellos pensaban que Dios no podía ponerle las manos encima. No, y el Señor lo destruyó Jerusalén 2 veces en la historia. No, hermano, es horrenda cosa caer en el juicio de Dios. Claro, los creyentes es para salvación. Si alguien es creyente y Dios trae juicio, trae disciplina sobre ese hermano, es para que se salve. ¿Verdad, hermano? Así dice, y vamos a entrar a la cena del Señor. Primera Corintios, capítulo 11. Mientras los hermanos pasan. 1 Corintios, capítulo 11. Si me acompañan. Eso es lo que dice aquí en este pasaje cuando habla de la Santa Cena. Porque, hermanos amados, la Cena del Señor es una celebración, debe de ser una fiesta, pero es una oportunidad precisamente que Dios nos da para que nos examinemos, para evaluar nuestras obras. No para evaluar lo que la gente dice de nosotros, los hermanos, no. Sino para evaluar lo que somos en verdad. Es una grandiosa oportunidad cada primer domingo, ¿verdad? De mes que hacemos esto. Es una oportunidad maravillosa que el Señor nos da cada primer domingo de mes. ¿No es cierto, hermanos? Es una oportunidad linda que Él nos da para examinarnos, para evaluar nuestras obras, para decir, Señor, ¿qué? Piense por un momento, hermano. ¿Cómo están sus obras? Santiago dice, así también la fe, dice. Porque yo digo, yo soy cristiano, estoy diciendo, tengo fe, ¿verdad? Tengo fe. Si yo digo, soy cristiano, lo que estoy diciendo, tengo fe. Así también la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y menciona el caso de Rahab, la ramera. Era una prostituta Rahab allá en Jericó. Era una mujer de mala reputación. Pero ella evidenció a través de sus obras, mostró su fe. Que ella había creído en el Dios de Israel. Que ella temía al Dios de Israel. Que ella sabía que el Dios de Israel iba a imponerse, iba a triunfar finalmente. Y ella escondió a los espías y con sus obras mostró su fe. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos examinarnos a la luz de nuestras obras. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? ¿Cómo está nuestra vida llevando a cabo el propósito de Dios? ¿Cómo estamos llevando a cabo, cumpliendo la voluntad de Dios? En nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, nuestras casas, en la iglesia, cada uno debemos examinarnos.
Pablo le dijo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fe no fingida. 1 Corintios 11, estamos ahí, ¿verdad? Versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,